En esta ocasión vamos a hablar de las diferencias que hay entre los transistores bipolares, o también llamados BJT, y los transistores MOSFET. No vamos a hablar de su estructura interna, sino más bien de las diferencias y características de ambos utilizados en los amplificadores de audio, principalmente de tipo B y de tipo AB. Externamente vamos a encontrar que los transistores de potencia MOSFET son muy similares a los transistores de potencia BJT. Ambos transistores cuentan con el mismo número de terminales y su encapsulado va a ser muy similar. En esta siguiente imagen vamos a ver el esquemático de ambos transistores, tanto los bipolares como de los MOSFET. En el esquemático de los transistores bipolares vamos a ver que existen dos diferentes polaridades, los transistores NPN y los transistores PNP, y lo mismo va a suceder con los transistores MOSFET. En este caso tenemos los MOSFET de canal N y los MOSFET de canal P. El NPN en los transistores va a ser equivalente al canal N en los MOSFET, y el PNP en los transistores va a ser equivalente al canal P en los MOSFET. Como ya mencioné, ambos transistores cuentan con tres terminales. La terminal de entrada, denominada como base en los transistores y con puerta en los transistores MOSFET. La terminal que en los transistores se denomina como emisor, en los MOSFET se denomina como fuente. Y la terminal que en los transistores se denomina como colector, en los MOSFET se va a denominar como drenaje. Su funcionamiento de las terminales dentro de un circuito va a ser muy similar en ambos tipos de transistores. Ahora pasamos a este pequeño circuito en el cual del lado izquierdo estamos utilizando un transistor bipolar, el MJE 15032, y del lado derecho estamos utilizando un transistor MOSFET, el IRF 640N. El circuito consta de una resistencia de 10 kilos para cada uno, un potenciómetro en el caso del transistor bipolar de 1 kilo ohmios y en el caso del MOSFET de 10 kilos. Tanto en la terminal de colector del transistor como en el drenaje de nuestro MOSFET tenemos un diodo LED, y nuestro emisor así como nuestra fuente van conectados a tierra. El objetivo de estos circuitos es ver cuánto voltaje necesitamos a la entrada del dispositivo para poder hacerlo conducir. Al conducir, los diodos LED se van a encender. Primero vamos con el transistor bipolar. Colocamos el potenciómetro a 0 y ejecutamos. En este circuito funciona de la siguiente manera. El voltaje, el cual en este caso es de 10 volts, podemos ver que es de 10 volts, va a alimentar este divisor de voltaje formado por la resistencia de 10 kilos y el potenciómetro de 1 kilo ohm, y de la unión entre ellos vamos a tomar el voltaje para la base de nuestro transistor. La caída de voltaje en el potenciómetro de 1 kilo va a ser el voltaje que va a excitar nuestro transistor bipolar. Vamos a empezar a elevar el voltaje, el cual lo estamos midiendo con este voltímetro. En este caso nos indica aproximadamente 10 microvoltios. Vamos a subir con cuidado, poco a poco, hasta ver cuánto voltaje necesitamos para encender nuestro diodo LED. Aquí llevamos aproximadamente 200 milivolts, y teóricamente sabemos que un transistor bipolar necesita aproximadamente 600 milivolts para empezar a conducir. En la práctica esto va a variar, aún en transistores con la misma clave. Ya llegamos a 380 milivolts y sigue sin encender. Estamos aproximadamente en 500 milivolts y sigue sin encender.
Aquí ya ha encendido y estamos en 530 milivolts. Si reducimos nuevamente a 520 se apaga y en 530 se enciende. Podemos decir que 530 volts son suficientes para poner a conducir a este transistor. Ahora vamos a pasar a nuestro transistor MOSFET. Vamos a cambiar nuestro voltímetro y colocamos nuestro potenciómetro en 0 e iniciamos a elevar el voltaje. Aquí he colocado un potenciómetro mayor para que las escalas de aumento sean mayor, ya que en un transistor MOSFET por lo general el voltaje que se utiliza para ponerlo a conducir es mayor a 3 volts. Empezamos a elevarlo. Tenemos aproximadamente 900 milivolts y sigue sin encender. Tenemos 1.3 volts y sigue sin encender. 2 voltios, 2.3, 2.5, 3.1 volts y sigue sin encender nuestro diodo LED. 3.3, 3.5, 3.7 y sigue sin encender. 3.9, 4.1 volts y en 4.2 volts enciende. Aquí podemos ver la gran diferencia que existe entre un transistor bipolar y un MOSFET en cuanto al voltaje que necesitan para hacer conducir sus terminales de salida. Si bajamos nuevamente, a 4.1 no conduce y a 4.2 volts empieza a conducir. Conocer este voltaje es muy importante, sobre todo para conocer el voltaje de vías necesario que vamos a utilizar en una etapa de salida, ya sea de tipo bipolar o de tipo MOSFET. En el caso de un transistor bipolar, para un vías de tipo clase B, tenemos que utilizar un voltaje inferior al voltaje necesario para poner a conducir nuestro transistor. En este caso veíamos que el voltaje es de 530 para ponerlo a conducir, por lo tanto el voltaje de vías que vamos a colocar para trabajar en clase B debe ser inferior a 530. En la práctica, las diferencias de voltaje van a variar de un transistor a otro, aun siendo de la misma marca y del mismo código. Otro factor que debemos tener en cuenta es el coeficiente positivo de temperatura. Es por esta razón que no podemos colocar nuestro voltaje de vías apenas por debajo del voltaje en que empieza a conducir, por ejemplo 5.2, ya que al calentar nuestro transistor su voltaje necesario para empezar a conducir va a disminuir y 5.2 volts serán suficientes para ponerlo a conducir. Por lo general, en la práctica se recomiendan voltajes inferiores a 4.5 volts. Esto garantizará que nuestro amplificador trabaje sin problemas en clase B. Un voltaje entre 350 milivolts y 450 milivolts será el adecuado para cualquier amplificador que quiera trabajar en clase B. En el caso de los MOSFET, aunque su coeficiente de temperatura es inferior al de los transistores bipolares, aún así debemos ser cuidadosos con el voltaje que vamos a colocar de vías en un amplificador de clase B. Algo importante que mencionar en cuanto a la diferencia de características entre un transistor MOSFET y un transistor bipolar es que la distorsión de cruce trabajando en clase B va a ser inferior en el transistor bipolar que en el transistor MOSFET. Esta es la razón por la cual va a ser muy raro
ver amplificadores comerciales trabajando en clase B si estos utilizan transistores MOSFET en su salida. Aún así vamos a ver qué voltaje podríamos utilizar aproximadamente para hacer una etapa de salida MOSFET en clase B. Si nuestro MOSFET conduce con 4.2 volts, lo recomendable para hacerlo trabajar en clase B será un voltaje inferior a este. 4.1 será insuficiente, ya que al calentar el transistor lo más seguro es que empiece a conducir aún con este voltaje. Es por eso que se debe elegir un voltaje muy inferior a este. En este caso yo usaría voltajes inferiores a 3.1 volt. Ya en la práctica dependerá del transistor MOSFET que estemos utilizando, pero en general voltajes por debajo de 3.1 volts serán adecuados para establecer un bias de tipo clase B. Aquí quiero aclarar que los voltajes de bias en clase B se eligen muy por debajo del voltaje de conducción, tanto para el transistor bipolar como para el transistor MOSFET, debido a los riesgos que existen con su coeficiente de temperatura. Esto quiere decir que cuando nuestro transistor de ambos tipos se calienta, el voltaje necesario para hacerlo conducir disminuye. Si nosotros colocáramos un voltaje muy próximo al voltaje de conducción, cuando estos transistores se calienten, lo más seguro es que el transistor empiece a conducir y cause una avalancha térmica, ya que entre más se caliente el transistor por el flujo de corriente, menor será el voltaje que necesita para conducir. Aquí en este otro circuito les muestro un pequeño amplificador con MOSFET, en el cual vamos a aplicar la teoría respecto al voltaje de vías que se necesita para nuestra etapa de salida con transistores MOSFET. Hemos colocado un sistema de vías muy clásico formado por dos diodos rectificadores y un potenciómetro. Y en este momento vamos a ver cómo se le utiliza con rangos de voltajes muy superiores a los que utilizan los transistores bipolares. Algo que podemos ver aquí es la simplicidad de la etapa de salida con transistores MOSFET, ya que estos transistores no exigen el uso de transistores drivers. Podemos conectar directamente su compuerta a la salida del amplificador de voltaje. Generalmente la compuerta llevará una resistencia de un valor entre 100 y 470 ohmios. Esta resistencia asegura una buena estabilidad de nuestra etapa de salida con MOSFET. Yo por lo general utilizo una resistencia de valor de 220 ohmios y me ha dado muy buenos resultados. Es importante no utilizar valores muy elevados, ya que esta resistencia va a formar un filtro pasabajos con el capacitor de entrada de los transistores MOSFET, reduciendo con ello el comportamiento en altas frecuencias de la etapa de salida y por lo tanto del amplificador. Esta simplicidad de la etapa de salida con MOSFET se debe a una de las características que hemos visto anteriormente. La entrada de los MOSFET está conformada por un capacitor. Esto quiere decir que su entrada no conduce corriente. De ahí que no se necesite una etapa excitadora con alta capacidad de corriente. Nuestro amplificador de voltaje será suficiente para poder excitar los MOSFET de potencia. Esta característica de no absorber corriente debido a la capacitancia de entrada nos llevaría a decir que los MOSFET tienen una beta infinita, es decir, su corriente de salida no dependerá de un flujo de corriente a la entrada, sino únicamente del voltaje a la entrada. Esta característica va a eliminar un problema que tenemos con los transistores bipolares, que es la distorsión de gran señal debido a las caídas de beta en un transistor. En este caso no existen caídas de beta y por lo tanto no habrá distorsión de gran señal. Vamos a ejecutar
este circuito para ver qué voltaje necesitamos entre las compuertas de los MOSFETs de la etapa de salida para hacer conducir nuestro amplificador y así poder establecer un voltaje inferior a él para hacerlo trabajar en clase B. Ejecutamos. Este voltímetro nos indica el voltaje entre las compuertas y este otro voltímetro nos indica el voltaje que hay en la resistencia de salida de 0.22. Es decir, nos está monitoreando el flujo de corriente en esta resistencia. Como vemos, tenemos un voltaje apenas de microvoltios. Quiere decir que no hay flujo de corriente en la salida del amplificador. Y tenemos un voltaje de compuerta a compuerta de 6 volts, lo cual equivale a 3 volts para cada MOSFET. Si aumentáramos este voltaje por arriba de 6 volts, nuestro amplificador empezaría a conducir corriente DC en su salida y esto nos causaría avalancha térmica con este circuito de vías que estamos utilizando. Por esta razón utilizaremos voltajes inferiores a 6 volts. Vamos a reducir un poco y lo vamos a dejar en 5 volts aproximadamente. 5.2 volts lo vamos a dejar y con esto nuestro amplificador trabajaría correctamente aún cuando los transistores empiecen a calentar. Con este voltaje lograríamos que nuestro amplificador tenga un mínimo de distorsión de cruce por 0. Este voltaje de 5.2 equivaldría a un voltaje de 2.6 para cada transistor MOSFET. Aunque esta forma de circuito que utilizamos puede funcionar, no es muy recomendable, ya que gran parte del voltaje está controlado por la resistencia. Una pequeña variación en el flujo de corriente a través de esta resistencia hará que este voltaje se modifique. En el caso de los amplificadores con salida bipolar que utilizan este circuito de vías, gran parte del voltaje está establecido por los diodos. Eso ayuda a mantener la estabilidad en el voltaje de vías, pero en este caso tenemos que el voltaje mayor se encuentra en la resistencia y no en los diodos. Es por esa razón que debemos utilizar una mayor cantidad de diodos, de tal manera que el mayor porcentaje de voltaje lo proporcionen los diodos y no el potenciómetro, ya que los diodos no causan una gran variación de voltaje si la corriente que los atraviesa se modifica. En cambio, el potenciómetro sí sufre un cambio de voltaje si la corriente que lo atraviesa es modificada. Este amplificador, a pesar de su sencillez, lo he diseñado de tal manera que se obtenga un alto grado de calidad de audio. Vamos a explicarlo brevemente. El amplificador funciona con 50 volts siempre y cuando se utilice a 8 ohms. Si se le quiere utilizar a 4 ohms, tenemos que bajar el voltaje a 35 volts o en su caso utilizar transistores MOSFET en paralelo. Aquí he utilizado transistores MOSFET IRF 540 e IRF 9540, pero lo más recomendable es utilizar los IRFP 240 e IRFP 9240. Utilizarlos en paralelo nos permitirá utilizar una carga de 4 ohms y voltajes de 50 volts para obtener aproximadamente 150 watts. Algo que olvidé mencionar es que los transistores MOSFET tienen una desventaja frente a los transistores bipolares, y es que son menos eficientes en cuanto a la entrega de voltaje a la salida. Esto se debe a dos factores: uno, el elevado voltaje que necesita para hacerlo conducir, y el otro es que los transistores MOSFET, cuando trabajan en su zona lineal, tienen una resistencia de canal significativa en una etapa de salida de audio. Esto causará
que la potencia total obtenida en un amplificador será levemente inferior si en ese mismo amplificador se utilizan transistores bipolares. Esta diferencia podría estar en el rango de 10 a 20 watts en amplificadores de baja potencia y en rangos de 50 a 100 watts en amplificadores de muy alta potencia. Existen formas de disminuir este inconveniente, pero esas las analizaremos en videos posteriores. A pesar de este inconveniente que tienen los transistores MOSFET frente a los transistores bipolares, las características positivas de los MOSFET pueden ser suficientes para motivarnos a implementar nuestro amplificador con transistores MOSFET en lugar de transistores bipolares. Ahora sí procedemos a explicar este pequeño circuito. Empezamos por el par diferencial. Debido a que este par diferencial estoy utilizando espejos de corriente para garantizar la igualdad de la corriente en ambas ramas, me he permitido eliminar la fuente de corriente que alimenta este par diferencial. Y en su lugar he utilizado únicamente un juego de resistencias y un capacitor a tierra para eliminar el zumbido que pueda traer nuestra línea de voltaje. Nuestro par diferencial entrega su salida a un transistor BD139, el cual funciona como amplificador de voltaje, compensado en frecuencia con su capacitor de 100 picofaradios y una resistencia de emisor de 22 ohmios. Esta resistencia nos ayudará a mantener estable la etapa en corriente DC, ya que no estamos utilizando una fuente de corriente como resistencia de carga de nuestra etapa amplificadora de voltaje. En su lugar estamos utilizando un sistema bootstrap, el cual consiste en dos resistencias y un capacitor conectado a la salida del amplificador. Este circuito trabaja muy similar a una fuente de corriente, entregando un flujo de corriente constante a la etapa amplificadora de voltaje. Y nuevamente aquí tenemos nuestro sistema de vías, conformado por dos diodos rectificadores y un potenciómetro, y nuestra etapa de salida conformada por dos MOSFETs complementarios, cada uno con resistencias de 220 ohms en su terminal de compuerta. Tenemos dos resistencias de 0.22 ohms en cada terminal de fuente de los transistores MOSFET. Aquí en este circuito he omitido la red Sobel, pero ya todos sabemos que en la práctica todo amplificador debe llevar tanto su bobina como su red Sobel antes de entregar la señal a nuestro altavoz. La entrada de nuestro amplificador consta de el capacitor, una resistencia en serie que van a la entrada del amplificador, una resistencia de 33 kilos que polariza a tierra nuestro amplificador, y un capacitor de 470 picofaradios para eliminar la radiofrecuencia que pueda entrar a nuestro amplificador y causar problemas. La resistencia de retroalimentación es de 33 kilos y la resistencia de desacoplo a tierra de 1 kilo en serie con un capacitor de 220 microfaradios. Esto nos entregará una ganancia de aproximadamente 33. En ese momento la entrada de nuestro amplificador está en corto para establecer correctamente los voltajes de vías. Vamos a eliminar el puente que he colocado y vamos a ejecutar. Aquí tenemos la salida, en este caso es pequeña señal debido a que en la entrada tenemos una pequeña señal también. Vamos a elevarla. Aquí ya hemos llegado a aproximadamente 470 milivolts y vemos que hemos sobrepasado el rango colocado anteriormente. Vamos a subirlo a 10 volts y vamos a seguir subiendo la señal de entrada.
Recordemos que nuestro amplificador tiene una ganancia aproximadamente de 33. Eso quiere decir que con 1 volt vamos a conseguir 33 volts a la salida. Vamos a ver si es cierto. Tenemos 20 volts por cuadro. Eso quiere decir que tenemos aproximadamente 33 volts. Por lo tanto, para entregar la potencia total de nuestro amplificador vamos a necesitar aproximadamente 1.2 volts. Vamos a aumentar levemente 1.3, 1.4 y aquí ya empieza a recortar. Con 1.3 volts estamos llevando nuestro amplificador a su potencia máxima. Para aquellos que necesiten una mayor ganancia, pueden aumentar el valor de esta resistencia de 33 kilos. Un valor de 47 kilos puede ser suficiente, ya dependerá de las necesidades del usuario. El link de este diagrama lo voy a dejar en la descripción de este video. En un video próximo voy a implementar un sistema de vías, al cual podríamos decir que es un sistema de vías universal, el cual tiene como objetivo mejorar las características de este o de cualquier otro amplificador que utilice este circuito de vías. En el caso de amplificador clase AB con MOSFET, la diferencia con un amplificador AB con transistores la vamos a ver en el siguiente circuito. Aquí tenemos nuestro amplificador de alta fidelidad con transistores bipolares, con su sistema de vías para clase AB, y aquí tenemos el mismo amplificador pero con transistores MOSFET. La diferencia es que hemos eliminado los transistores drivers y el sistema de vías hemos agregado un diodo en serie con el emisor del transistor de vías. En este caso, el transistor será acoplado al disipador de los transistores MOSFET. Y este diodo ayuda a equilibrar el coeficiente de temperatura de los transistores MOSFET con el coeficiente de temperatura del transistor bipolar que utilizamos para monitorear la temperatura. Con un flujo de corriente de 100 mA será suficiente para obtener una excelente calidad en este amplificador. El link del circuito también lo dejaré en la descripción del video. Por el momento esto es todo y nos vemos en un próximo video.